Sí, fue la grabación. Lo veo, mira. Hola de nuevo. Entonces, primero, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este momento, que es una presentación de nuestro director, de nuestro querido director Fernando Carvajal. Esta es una sesión, la tercera sesión que llevamos de este programa que se llama Más allá de la sala, que pretende dar a conocer, digamos, la actividad, la acción, más de lo que vemos aquí en la escuela, de los profesores que forman parte de la Escuela de Arquitectura. Fernando, les voy a hacer una breve presentación porque ya todos lo conocen. Es nuestro director desde hace ya un año, o un poco menos. Un año. Y Fernando tiene una formación amplia, es arquitecto de la Universidad Central de Chile, se tituló en el 2010, es magíster de arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, titulado en el 2013, y luego doctorado en arquitectura y estudios urbanos en la misma universidad, en la Universidad Católica, en el 2020. En ese momento ya Fernando estaba aquí con nosotros. Fernando tiene una larga trayectoria en esta escuela. Él formó parte del equipo docente en la materia de historia, hizo muchos años clases en historia y tiene muchos de los alumnos que se están titulando y que se siguen titulando han sido alumnos de él. Y él también tuvo una actividad muy relevante en nuestra escuela, que formó parte del equipo que armó la malla, que estuvo pensando y discutiendo y ejecutando la malla innovada, que es la malla que tienen los alumnos que están hoy ya en tercer año. Sin más, los dejo con él, que tiene una bonita presentación que darles. Y entonces, junto con eso, saludar a... Me dijeron... Junto con eso, saludar a... ¿Diego te llamas tú? Diego Vergara. Diego Vergara es profesor de la Universidad de Guadalajara y está aquí con 6 alumnos, entiendo, en un programa de intercambio. Y entonces queríamos saludarte y saludar a todos tus alumnos. Bienvenidos. Y bueno, es una bonita ocasión en realidad que conozcan al director de la carrera. Ya, saludos. Bien. Estamos bien con este micrófono, Domingo, ¿cierto? Vale, perfecto. Pongo mi cronómetro para no dar la lata. Gracias, Jime. Jime, pieza muy clave de esta universidad, a quien además de ser muy buena profesional, le tengo particular cariño. Voy a poner un poquito así, en el fondo, en este programa que inventamos con un equipo muy amplio de personas, ¿no es cierto?, de la dirección, los profesores de planta, y que nos tiene muy entusiasmados porque intenta finalmente mostrarnos, no sé si la palabra es tal como somos, pero por lo menos mostrar aquello que no está en las salas al parecer, ¿no es cierto? Y se llama Más allá de la sala. En este caso particular, yo le puse un nombre que ahora lo veo, es un poco pomposo, pero tiene cierta explicación, y es cuando lo lateral reclama el centro. En ese sentido, antes de comenzar, esta es una presentación hecha específicamente para esta instancia. Estoy muy contento que hayan estudiantes, los que vienen por opción y obligados, así que espero no aburrirlos ni aburrirlas. Tiene como 3 declaraciones de principio. Inicialmente, la voy a leer, ¿no es cierto? En esta breve presentación voy a exponer, ojalá de la manera más distendida posible, cómo se han ido mezclando con cierta naturalidad la formación genérica que recibí como arquitecto, en su momento muy distinta a la que ustedes están recibiendo, con los más personales de mis intereses, y de qué manera esto ha permeado cuestiones que para mí son fundamentales, que son 3 cosas: cómo estudiar, cómo enseñar y cómo proyectar arquitectura. Y es por eso que llamé esta presentación, ya que hay una suerte como explicación del truco, cuando lo lateral a la carrera, es decir, todo aquello que pasa fuera de la carrera de la universidad, reclama el centro de la disciplina o lo que yo quiero entender por ella, ¿no es cierto? El segundo disclaimer es que no me da tiempo para entrar en profundidad en nada de lo que voy a mostrar, ¿no es cierto? Son proyectos, no sé si la palabra es más complejo, pero por lo menos más interesantes, más ricos, tienen un montón de sustancia, así que básicamente intenté hacer una suerte de panorama bien amplio, ¿no es cierto? Para que ojalá alguno de estos temas, no sé si a todos y a todos les va a pasar, pero lo sensibilice con algún interés personal. Es una presentación que está hecha específicamente para estudiantes de arquitectura. Y finalmente, me tomé esta invitación súper personal. ¿En qué sentido? Personal en el sentido que el espíritu que anima finalmente el más allá de la sala no es solamente mostrar de qué forma profesional también
cómo nos hemos construido profesionalmente, sino que me lo tomé personal y me voy a tomar algunas licencias que posiblemente no he hecho nunca en algunas presentaciones o charlas que me han invitado a dar, también para exponerme y entregarme un poco de forma más honesta, para ser sincero y explicar de dónde vienen finalmente mis intereses. No se asusten, esto es un índice muy largo, ¿no es cierto?, pero son cosas que vamos a pasar bastante rápido. Voy a partir con una pequeña presentación, después le voy a mostrar rápidamente en cuestiones que me interesan mucho, pero que no voy a profundizar, que son los trabajos que he hecho y que básicamente fue para lo que fui formado, ¿no es cierto? Fui formado en una escuela muy particular, una universidad que era particularmente técnica y trabajé por muchos años haciendo para lo que fui formado, ¿no es cierto? No es que no me interese la arquitectura en su estado más nítido, por así decirlo, la proyección ha estado desde muy temprana edad dentro de mis intereses, pero en esta oportunidad la voy a esquivar un poquito, igual la voy a mencionar. Después mostrar una cuestión muy personal de dónde viene esta cantera de intereses. Siempre tuve la intuición de que había algo valioso en el ambiente que me rodeaba, no sabía de lo que era, menos pensaba que se podía mezclar con arquitectura. Y después le quiero mostrar dos desvíos. El primer desvío es la investigación. Cuando decidí investigar, no tenía idea de lo que era eso y básicamente investigar sobre un edificio, ¿no es cierto?, que para mí, antes de palabras raras, era un edificio muy raro y me causaba mucha intriga e intuición por edificios raros. El equipo de México ya vio algo de esto, pero tiene un enfoque distinto, ¿no es cierto? Un segundo desvío, que finalmente cuando me doy cuenta que la arquitectura, por suerte, es mucho más, es mucho más, al mismo tiempo no es reductivo, que la investigación exige finalmente ser una cosa que no somos los arquitectos, que es investigar y transformarse en otra profesión, ¿no es cierto? Y tener que obligatoriamente romper el campo. Y es cuando investigo sobre la cultura arquitectónica en Chile, en dictadura, o básicamente 70 y 80, que es el tema que hace por lo menos 10 años me tiene intelectualmente muy motivado y desafiado. Y siempre pongo esta frase que está abajo, porque la primera vez que mencioné esto a un profesor, que era mi interés de tesis doctoral, me dijo, oye, pero ¿para qué te vas a meter en un periodo que es triste, feo y conflictivo, que era mejor no mirar? ¿No es cierto? Entonces, efectivamente, yo parto de esa base, porque dije, ¿dónde me estoy metiendo? Y ahí les quiero contar cómo salí de ese embrollo. Y finalmente, mostrarles una cuestión que se llaman cruces entre investigación, teoría, arte y mis intereses, con un caso muy específico de un proyecto Fondar que tomó ribetes que me siguen pareciendo casi un poquito ridículos y forzados, pero que se llama archivo provisional. Y finalmente no puedo no cerrar, pese a que es más allá de la sala, con una suerte de reflexión, yo diría que casi un poco ligera, sobre el proyecto de escuela y mi interés absoluto de aprender a aprender, ¿no es cierto? Esta es la parte más dura de lo que puede ser entendido un currículum, ¿no es cierto? Y siempre pongo la fecha. Yo entré a estudiar, primero estudié en la Chile, diseño, porque no entré a arquitectura, había una prueba especial, me fue muy bien en la prueba especial, finalmente no quedé en la Chile para arquitectura, quedé segundo en la lista de espera y la lista no corrió, ¿verdad? Siempre quise estudiar en la Chile y entré a diseño y para después cambié por dentro y tenía muchos primos, tengo muchos primos arquitectos con los cuales tampoco me llevo muy bien, para ser sincero, contando intimidades, ¿no es cierto? Y que hacían clases en la Universidad Central y eran de la Universidad de Chile la Católica y me dijeron, oye, la Central está súper bien. Y era cierto, una universidad que en ese periodo era, a mi juicio, muy interesante, con un proyecto bien ágil. Las cosas han cambiado y siempre pongo la fecha porque yo entré a estudiar el 2001 y salí el 2010. Es decir, me demoré una eternidad en sacar la carrera, ¿no es cierto? No fui estos caminos express, mira, 5 años, ni un problema. Lo pasé fantástico, mis mejores amigos y hoy día mis mejores socios son de la escuela, éramos 5, nos movimos para arriba y para abajo juntos, lo seguimos haciendo así, ¿no es cierto? Bueno, éramos 6, uno falleció tristemente, y finalmente me demoré mucho por 2 razones. Primero, porque me gané una beca para estudiar en la ETSAM, iba por un semestre, me quedé 1 año y medio, y después me gané una beca para estudiar para trabajar en Nueva York, una vez egresado, no titulado, iba por 6 semestres y casi me quedé 2 años, me hubiese quedado más tiempo, si es que no, básicamente la crisis subprime nos hubiese echado a todos, ¿verdad? ¿Por qué menciono eso? Porque estaba becado. Yo no puedo negarlo, vengo de una familia que tenía plata, pero básicamente todo lo que yo he logrado hacer después ha sido porque las becas lo han posibilitado. El magíster en arquitectura UC, me tituló el 2013, también con una beca Docomomo, y el doctorado en arquitectura y estudios urbanos en la Pontificia Universidad Católica de Chile, que defendí en pandemia, ya le mostraré cómo, ¿no es cierto? También fue becado. ¿Por qué menciono esto? Porque si bien nosotros estamos siempre en una atención muy amplia respecto de las notas que desvirtúan el contenido, también es cierto que las notas nos permiten acceder finalmente a becas, ¿no es cierto? Y si queremos finalmente tener acceso a otro tipo de formación, hay muchos caminos, pero una de las becas
y nos gusta o no, son con calificaciones. En oficina he trabajado en un montón y bien diferentes, con colaboraciones que no las mencioné todas, ¿no es cierto? Con Ari Konfeld, un fotógrafo muy conocido, en Pan Studio, en Lab Architects en Estados Unidos, en departamentos de planificación distintos, en MBVA. Luego, el 2013, decido tomar independiente y finalmente formamos con mi padre, que es constructor, Desarrolla, que básicamente nos metemos en ambientes de construcción. Vengo de una familia totalmente asociada a la construcción, y ha sido una experiencia que en el fondo me enriquece bastante. En la universidad he trabajado muchísimas, pero me gustaría solamente mencionar que estoy en la UNAV desde el 2016 y es un lugar que, quiero ser sumamente honesto, me siento muy cómodo. Hay equipo humano increíble y también le tengo mucho cariño a los profesores, las profesoras, así que me siento particularmente muy, ¿cómo decirlo?, privilegiado, para ser sumamente honesto, y en las cosas que nunca he contado, no porque no sea importante, sino porque en el fondo las charlas no dan para eso. Yo nací en Quilpué, nunca viví ahí, una ciudad bien rara, yo la encuentro bastante fea, pero tengo mucho cariño. Tengo 41 años, estoy casado, tengo una hija, y las cosas muy personales que van a ver cómo se han mezclado. Yo siempre quise ser mecánico, toda mi vida quise ser mecánico, sé de mecánica, me gustan mucho las motos, ¿no es cierto? No me dediqué a la mecánica porque mi papá me dijo, sé constructor, o por último arquitecto. Eso fue la explicación. Soy muy cercano a la vida de montaña, pensé dedicarme mucho tiempo a vivir básicamente la montaña, y una cuestión que en el fondo muy poca gente sabe, yo soy un amante de las plantas, pese a que soy altamente alérgico. Creo que en las plantas está el futuro. Son cuestiones laterales, pero básicamente entramos a lo que les quiero mostrar, ¿no es cierto? Y en un par de trabajos para lo que fui formado, en lo que sigo trabajando, ¿no es cierto? Hay una serie de imágenes, pero siempre intentando mostrar em, que mis intereses profesionales siempre estuvieron y están asociados en los temas que me interesan. Por diferentes razones, antes de hacer el magíster estuve siempre interesado en patrimonio moderno, ¿no es cierto? Un Chile construido con cierto horizonte entre los 30, 40, 50 y 60, razón por la cual trabajé mucho tiempo con Jorge Heitman, un planificador urbano bien distinguido, ¿no es cierto? Hicimos más o menos como 25 licitaciones públicas, logramos entender perfectamente qué es lo que es lo bueno, lo malo y cuáles son los lugares más oscuros de las decisiones públicas, ¿no es cierto?, políticamente hablando y económicamente hablando. Y siempre intentamos presentar nuestros proyectos, como por ejemplo el Parque de Remodelación de la Universidad de Diseñar Portales, ¿no es cierto?, que era un trabajo de 1.600 millones de pesos, con plata que venía de España, ¿no es cierto?, presentaron diferentes bienales, y yo seleccionado en 2, en Sao Paulo, luego en Buenos Aires, que era un trabajo profesional que tenía cierto grado de interés teórico o intelectual, por así decirlo. Voy a pasar súper rápido. Esto es una curiosidad. Desde muy chico estuve asociado al mundo de la escalada, ¿no es cierto?, y lo que partió siendo un hobby, prontamente, a partir de los 20 años, más o menos muy cercana a la ciudad, se transformó en mi trabajo. Fueron mis primeros trabajos, lo que partió básicamente como una suerte de hobby, juego y deporte. Hoy día estamos clasificados básicamente y certificados para construir gimnasio en altura, incluso para competencias internacionales. Hemos proyectado Molesport, alianzas con Chile Climbers, con Lipi, con Patagonia, etcétera. Y esta cuestión, lo interesante de esto es que siempre la gente que trabaja con nosotros son arquitectos que escalan o arquitectas que escalan, porque es un lenguaje que hay que saber, ¿no es cierto? Solo poso un par de imágenes, ¿no es cierto?, de muchas cosas que hemos hecho. Hemos proyectado incluso uno en Buenos Aires y otro en Brasil. Voy a pasar muy rápido. Esto me interesa muchísimo, no tanto por el hecho de haber trabajado en Nueva York harto tiempo. Trabajé en una oficina muy importante que era en BBJ, tiene 5 sedes, Hong Kong, San Francisco, diferentes partes en Asia, ¿no es cierto? Y esto es en Nueva York, y en el fondo rápidamente ellos hacían una cuestión que a mí al principio me tenía aterrado, que era una competencia de habilidades. Llegábamos todos los internos, había solamente dos latinoamericanos, que era una chica brasilera y yo, y después eran todos daneses, y te decían, bueno, ¿usted para qué es bueno? Y yo no sabía sinceramente para qué era bueno. Nos hacían modelar en 3D, que modelaba más rápido, etcétera. Y yo resulté ser muy bueno para hacer modelos, ¿no es cierto? Esto fue el 2008, 2009, 2010, antes de titularme, pero ya egresado, y me di cuenta que finalmente una cuestión que para mí era una obligatoriedad en la escuela, que era saber dibujar. Me dejaron en una posición totalmente rara en el ambiente norteamericano, que era básicamente, me transformé bueno, unidad de concurso. Hicimos por lo menos 6 o 7 concursos, que son los que ustedes están viendo en la parte de arriba, puse cualquiera en verdad. Y finalmente, todos los renders, ¿no es cierto?, esta suerte de imaginar cómo se mostraba el proyecto, que era un problema de representación, no se hacían en Estados Unidos porque era muy caro. Entonces finalmente había oficinas en China que funcionaban 24/7, una muy importante se llama Crystal Image, y básicamente mi rol era
terminar dibujando todos los croquis de todos los proyectos, sobre todas las vistas, ¿no es cierto?, a mano, y en una conversación que yo escaneaba los dibujos a mano, se mandaban a Crystal, y dónde están las personas. Entonces todos esos renders tienen un legajo de dibujos a mano, que por suerte me los quitaron, o sea, por mala suerte la oficina se los quedó los originales, porque trabajé literalmente como asiático, no, que no quiero ser despectivo, pero trabajé como chino, ¿no es cierto?, porque era un trabajo 24/7. Yo siempre cuento esto, que en el fondo eso es el sueño americano, yo lo pongo siempre entre comillas. Nosotros trabajamos, ganamos mucha plata, entre comillas, pero trabajamos realmente a niveles que no volvería a hacerlo nunca más, digo, ni por sanidad mental, etcétera. Yo bajé como 20 kilos, me acuerdo, pero finalmente me dio una habilidad que era que tenía la capacidad de proyectar dibujando, ¿no es cierto? Y esa cuestión generó que en el fondo, claro, los dibujos que están abajo son algunos y todos esos después pasaban a ser renders que eran además carísimo, era una cosa como $1000 cada imagen, porque había una cantidad, yo tenía dos asiáticos, dos chinas, ¿no es cierto?, literalmente 24/7, entonces era un trabajo bien agotador, pero que me dejó finalmente una suerte de cadencia y capacidad de trabajo que todavía hasta hoy día le agradezco, y mucha rigurosidad, porque en el fondo no había tiempo, como decían ellos, ni plata que perder, y me llevó una sorpresa que era brutal, ¿no es cierto?, que era exactamente como nosotros no hacíamos las cosas, como no las sigo haciendo, y que, por ejemplo, en el edificio que está justamente arriba de la derecha, que básicamente eran 7 torres, se proyectaban familias, eran edificios para Japón, ¿no es cierto?, de muy alta gama, con tiendas como Prada, Gucci, Ferrari, todas esas cosas medias raras, y básicamente el proyecto se dividía siempre en 3 equipos. Un equipo de concurso había uno que hacía el subterráneo y el ground floor, el nivel 0, había uno que hacía las tiendas y otro que hacía las torres, y cada uno hacía lo que quería. Durante 3-4 días trabajábamos con maquetas 3D, con dibujos, etcétera, y después llegaban y nos hacían juntarnos naturalmente y mezclar el proyecto. Yo lo encontraba realmente chavetado, me sigue sin hacer sentido, y los proyectos que ustedes están viendo ahí, concursos millonarios, ¿no es cierto?, se gestionaban de esa forma. Me cargaba, me sentía tremendamente incómodo, pero al mismo tiempo aprendí que hay muchas formas de ejercer la arquitectura, y al conocer la diversidad uno puede entender básicamente cuáles son las cosas que uno le empiezan a acomodar. Esto es un popurrí de imágenes que, para ser sincero, alcancé a sacar ayer de un disco duro. Nos metimos un tiempo a hacer un montón de remodelaciones de oficina, hicimos como 15. A mí me gustan mucho las remodelaciones chicas, debo aceptarlo, uno puede entrar y salir rápido. Tenemos por suerte un equipo de trabajo no con nuestros maestros, sino con un equipo que es muy sensible, ¿no es cierto? Y tenemos una relación de hace ya mucho tiempo, y hemos hecho bastantes casas, ¿no es cierto?, algunas más alegres que otras. Acá pusimos todas, las lindas, las feas y las que no quiero que nadie vea, así que están todas metidas por ahí. Tal vez las más atractivas fueron las que por alguna divinidad, ¿no es cierto?, tuvimos una suerte de cliente, la gallina de los huevos de oro, hasta que lo estafaron naturalmente, que hicimos varias casas en Bariloche, en Argentina, y mencionar solamente que los últimos proyectos, que este es uno en el que estamos metidos, lo estamos haciendo, siempre me gusta trabajar con arquitectos o amigos asociados, en este caso el profesor de la escuela Alejandro Sofia, y una casa que nos está trayendo, son 2 casas, ¿no es cierto?, cerca de Zapallar o Maitencillo, que nos está trayendo más problemas que beneficios, pero básicamente eso está la entrega la próxima semana. No quiero detenerme en esto, sino que quiero llegar a las cosas que realmente quiero mostrar, no porque no me interese, sino porque quiero de cierta forma desenvolver algunas cuestiones que por lo general no lo hago. Aprendizaje de lo anterior, me di cuenta que podía vincular mi trabajo a intereses personales, ¿no es cierto?, y esa cuestión fue fundamental. Lo segundo, que los proyectos ejecutados podían estar asociados a un interés que era el movimiento moderno, la arquitectura moderna. Entonces me di cuenta que uno podía no solamente investigar o verse interesado, sino que también trabajar con esa cuestión, había que buscarlo, razón por la cual trabajamos en la Municipalidad de Providencia, etcétera. Mi pasatiempo, decir lo que tenía a la mano, lo que me motivaba, donde estaban mis amigos, podían básicamente mirarlo desde la profesión, y finalmente me llegó una pregunta que era muy incómoda, que a reconocer, y también le regalo un poco esa pregunta: ¿cuáles son las habilidades que tenemos?, ¿no es cierto? Y una suerte como de sugerencia humilde es como reconocerlas rápidamente, ¿no es cierto? Y no esperar, como en mi caso, que llegara alguien de afuera en un idioma que me costó mucho manejar al comienzo. Bueno, ¿y usted para qué es bueno? Esa era la pregunta y teníamos que decirlo, ¿no es cierto? En una sala con 120 arquitectos fue muy incómodo y al mismo tiempo formativo. Y finalmente, una cuestión que nunca voy a dejar, si es que lo puedo hacer, es el interés por el diseño y muy especialmente por la construcción. Sin embargo, acá entramos en una cuestión que no lo he mostrado nunca y creo que puede tener algo de valor, que es la cantera de intereses, es decir, cuando las cosas laterales que están en mi carrera, que nunca estuvieron, insisto, y de una formación 100% profesionalizante, ¿no es cierto? No tuve, por ejemplo, la formación que ustedes tienen hoy día, ¿verdad? Se justificaba por ciertos tiempos, etcétera, y básicamente intenté resumirlo con 2 fotografías tremendamente personales. Lo que está a la izquierda es mi mamá, y lo que está a la derecha es mi papá.
¿no es cierto? A la izquierda está mi mamá, es la foto de 1972, está en el techo de la UNTAC tercera, ¿no es cierto?, lo que hoy día se conoce como Gabriela Mistral. Mi mamá, por diferentes razones, naturalmente políticas, se ofreció finalmente con la Escuela de Construcción de la Universidad de Chile a ser parte de las jornadas de construcción de este sueño de utopía, ¿no es cierto? Ella es constructora civil, eran 145 hombres, me comentaba, y había solamente 2 mujeres, ¿no es cierto? Entonces imagínense un mundo tremendamente abrasivo, donde conoce a Ángel, yo le digo don Ángel, ¿no es cierto?, porque es muy severo, una persona de obra, ¿no es cierto?, partió trabajando a los 20 años en obra y siempre dice, me sacan una obra en un cajón, y justamente está la imagen de la derecha, que es de 1964, pues tiene una curiosidad, porque esto que pasaba en mi casa siempre hay muchas fotografías sobre edificios en construcción más que terminados. Y una cosa que a mí me cargaba, porque siempre quería ver como fotos de los edificios terminados, cómo eran por dentro, y habían puras fotos de cosas como que estaban en desarrollo, y me di cuenta que finalmente, ya siendo profesional, ya habiendo tenido mi formación de arquitecto, se generaba una suerte de discusión totalmente cotidiana, altamente politizada. Mi papá es más de centro-derecha, mi mamá en su tiempo mucho más radicalizada, entonces eran unas discusiones, no salían platos volando, pero siempre estuvimos como al borde, ¿no? Entonces me crié en esa discusión, pero sobre todo me di cuenta que estaba criado, primero, en una zona de interés arquitectónico, que yo buscaba cosas en internet y no encontraba mucho, encontraba lo mismo, en un arco histórico muy marcado, los 70 y los 80 en Chile, porque lo que pasa en los 90 era otra cosa, y finalmente intentaba buscar información y no encontraba mucho hasta que me encontré con un profesor clave. Y espero que algunos de ustedes, tienen que ser, no digo que en el fondo sea ahora, se encuentren con una profesora, con un profesor clave, que les diga aquella cuestión que les hace sentido a la larga, ¿no es cierto? Porque si nosotros olvidamos que somos académicos, que venimos a enseñar a generaciones futuras, a aprender, creo que estamos un poco fritos, y que el profesor me dijo, bueno, entonces usted tiene que investigarlo. Si no está investigado, su nombre es Hugo Mondragón, a quien además le tengo mucho cariño, ahora somos amigos, ¿no es cierto? Hemos sido socios en muchos proyectos también, y básicamente ahí viene el primer desvío en una formación que no tenía idea, entro al magíster en la Católica y básicamente intento con mis escuálidas y muy pobres, ¿no es cierto?, herramientas de investigación, entrar a este edificio que es el que les quiero mostrar. El Siete Hermanas de Viña del Mar es un conjunto, primera pregunta, ¿alguien lo conoce? ¿Alguien ha ido acá? Levanten la mano, es una pregunta un poco infantil, pero son un par, ¿no? Es decir, si se fijan, no son muchos, siendo que es un proyecto que a mi juicio vale mucho la pena, ¿no es cierto? Vale mucho la pena por diferentes razones que, insisto, no puedo entrar en profundidad, pero básicamente me encontré con estas fotos, ¿no es cierto? Y me parece, sin ser arquitecto, es decir, alguien vaya y es raro, es enredado entrar, la gente se pierde fácil, al mismo tiempo hay muchos niños, viejitas que caminan, es decir, es un ambiente bien movido, y la única relación que tenía yo con el edificio son estas, que era un álbum de fotos de mi padre, que en el fondo estaba en el proceso de construcción, porque estaban inventando con un amigo, ¿no es cierto?, también de la Universidad de Chile, nuevos sistemas de construcción y nuevos moldajes de palo, ¿verdad? Y básicamente de fotografías de esta hay muchísimas, y me empecé a dar cuenta que esto no solamente era interesante para mí, sino que podía ser importante para otras personas que le interesaba el proyecto, ¿no es cierto? Así que básicamente son fotos un poquito más antiguas, este es el proyecto. El consejo es que vayan a verlo, más que quedarse con las cosas que tengo yo, naturalmente. Es un proyecto que está muy cerca de la Plaza de Villa del Mar, es un proyecto que la fachada no puede ser más como saturada, muy extraña, ¿no es cierto? Uno encuentra descripciones en internet muy ligeras a mi juicio, pero al mismo tiempo está situado la cultura arquitectónica local como una cosa muy importante, razón por la cual estudiantes lo visitan de todos lados, ¿no es cierto? Entonces parecía por un lado muy importante para muchas personas, y uno buscaba información y no había nada, ¿no es cierto? Otra fachada, ¿no es cierto?, del edificio, este es el bloque central, entra en la genealogía también del edificio más largo de Chile, 125 metros de largo, una cosa bien, muy curiosa, y que además habla de una arquitectura que por diferentes razones ya no se está haciendo. Así que empecé a buscar información muy escolarmente, ¿no es cierto?, me encontré con lo que tiene a la izquierda, no voy a entrar en profundidad, pero básicamente las personas pensaban que lo que estaba atrás, que es esta imagen que está justamente aquí, no era de Siete Hermanas, lo que estaba adelante lo habían hecho los rusos, que era un proyecto comunista, ¿no es cierto?, razón por la cual muchas personas le tenían mal a los arquitectos, un enredo gigante, y empezamos a buscar información, y ahí está Jorge Elton Álamos y Hugo Bech, ambos provenientes de una familia de muchos arquitectos de muy buena mano, y otros provenientes de una familia de ingenieros que han construido básicamente la mitad de Providencia desde los 60 para adelante. Más fotografía de la construcción, solamente dejo estas fotografías para que se den cuenta que no tienen por qué gustarles, pero al menos parecer un edificio que es curioso, ¿no es cierto?, que es ininteligible inicialmente, es un proyecto que tiene por un lado un sistema constructivo de palo y clavo y nada más, ¿no es cierto?, con los mismos sistemas, la planta de hormigoneo, ¿no es cierto?, está
eran 2 plantas de hormigón puestas en diferentes partes estratégicas del cerro y que además, que por un lado tenía un artesanato muy fino y por otro lado tenía elementos construidos y prefabricados, ¿no es cierto?, cerca de la planta de KPD en Villa Alemana. Voy a avanzar. Entonces teníamos por un lado la etapa número 1 a la izquierda, con estas rampas, pasarelas, que los niños son fantásticos porque los cabros chicos juegan en este lugar, lo pasan muy bien, y en la derecha un edificio hecho por los mismos arquitectos, en el mismo año que terminaba la primera etapa, pero que responde a otras lógicas de pensamiento. Y básicamente una de las primeras cuestiones que me interesó mostrar fue que lo que está a la derecha en negro es mi tesis 2013, y dije, bueno, voy a buscar la información, y me di cuenta de una cuestión muy extraña, y empecé a aprender de que la investigación son pequeños pasos lo que uno puede hacer, y solamente fue mencionado el 77, el 78, el 81, el 99, el 2005, pero lo más curioso es que todos estos libros, este y remitían a donde dice Panorama 77, que es cuando este proyecto gana la primera Bienal de Arquitectura en Chile. Y ese texto estaba malo, lleno de imprecisiones. Es decir, históricamente se habían transmitido durante generaciones y generaciones un montón de imprecisiones respecto al mandante, al cliente, etcétera, etcétera. Y ahí me di cuenta que finalmente era un proyecto que había que buscar en otro tipo de información o en otro tipo de cantera, y resultó muy curioso darme cuenta en este sentido, de que en la revista Cosas, ¿se acuerdan de la revista Cosas? ¿No? Una revista como la revista Ola española, ¿no es cierto? Hay una serie de entrevistas amorosas sobre los arquitectos. Le preguntaban sobre su señora, qué hacían en la casa, cuestiones que hoy día serían bastante ridículas, ¿no es cierto? Y los tipos solamente querían hablar del proyecto. Entonces de repente la revista Cosas se desplaza al centro, saca la revista de arquitectura que hablaban puras imprecisiones, y la revista Cosas se transforma en una fuente documental bien interesante. Solamente destacar lo siguiente, no voy a entrar en descripción de esto, pero fui a buscar los planos de la municipalidad y básicamente los planos se habían perdido todos, el legajo se había inundado cuando sube el Marga Marga y no había ningún plano. Entonces llegamos a un convenio con la municipalidad en la cual dije, bueno, todo lo que yo redibuje y me dejan básicamente escudriñar en sus archivos, esto los voy a pasar. Entonces ustedes hoy día van a la municipalidad, ¿no es cierto?, se van a encontrar con estos planos, que fue básicamente una suerte como de dibujo en la cual estuve al borde de volverme loco, ¿no es cierto? Eran básicamente como 1500 dibujos distintos, y estaba muy asustado porque la tesis avanzaba, y yo le decía a mi comisión, es que solo tengo dibujos, ¿no es cierto? Y me di cuenta que efectivamente ahí está la investigación. Una cosa como, me costó finalmente darme cuenta que nuestra herramienta en un inicio era dibujar, ¿no es cierto? Nada de esto existe naturalmente, una curiosidad, ¿no es cierto? En ese tiempo tenía los lentes de arquitecto muy puestos en ese sentido, y me empecé a dar cuenta que todos los proyectos, todos los edificios, el anterior, estas casas que estaban al lado, las torres que estaban aquí, estaban hechas, como le comentaba a los chicos de Guadalajara, a través de la misma planta, ¿no es cierto? Es decir, este edificio que está acá, no los quiero marear, ¿no es cierto?, pero esto que está acá es la misma planta que se repite en la eternidad, ¿no es cierto?, que espejada. Entonces esa variedad no es tal, ¿no es cierto?, porque básicamente las unidades habitacionales se repiten y son exactamente iguales con los mismos metros cuadrados. Y fueron como básicamente 1500 dibujos, fueron todos donados finalmente a la municipalidad. Y solamente quisiera decir lo siguiente, que una suerte como aprendizaje sobre esto, son varias cosas bien raras en principio. En primer lugar, validé una intuición, es decir, aquello que conversaban en mi casa, un edificio que me parecía raro, podía ser parte de una investigación y pude dedicar, no sé, 2, 3 años enteros a intentar rodearlo, no sé, ¿cómo le hinco el diente a esta cuestión? Me pareció interesante presentarles que tienen que validar sus intuiciones, cuestión que, por ejemplo, en mi formación no tuvimos, ¿no es cierto? Yo no tuve esa suerte, por así decirlo, de poder poner en cuestión, lo digo también lo que están haciendo el Taller 8, ¿no es cierto?, de poder poner sus intuiciones, porque eso siempre, por así decirlo, se va a enganchar con algún campo cercano o colindante con la arquitectura. En segundo lugar, me di cuenta que mis herramientas de investigación eran súper acotadas y eran tremendamente disciplinares. Eran muy ricas, que era el dibujo, pero al mismo tiempo no permitían indagar mucho más, ¿no es cierto? Y esas herramientas al mismo tiempo me permitieron descubrir observaciones que eran súper arquitectónicas, como por ejemplo que a través de un cuadrado se hacían todo este proyecto, después me metí a los proyectos de la oficina, que tenían como 140, una cosa realmente increíble, y todas las plantas son cuadradas. O sea, básicamente uno podría decir que para estos arquitectos una forma de partir una planta era un cuadrado. Me imagino que alguno de ustedes dirá, oye, pero ¿cómo es posible eso? Bueno, para una persona fue posible, ¿no es cierto? Y levantaron la mitad de Santiago, tienen muchísima obra,
partiendo de un cuadrado y sus adecuaciones, ¿no es cierto? Me cuesta pensar que eso sea un tema que no sea importante, al menos en la escuela de arquitectura, posiblemente en otro lado no, ¿no es cierto? Pero, y más allá de compartirlo o no, creo que hay una postura sobre eso, ¿no es cierto? Entonces, si se fijan, eran 2003, ha pasado casi 10 años, una postura muy de arquitecto, que me encanta, ¿no es cierto? Pero básicamente la empecé a encontrar rápidamente acotada y comentarles que está en rojo, que de repente me di cuenta que una investigación podía impactar la agenda pública y de repente, al igual que mi hobby de escalar, que me daba trabajo, una investigación me dejó en una condición en un comienzo tremendamente incómoda porque me llamaron por teléfono como experto, como especialista, fui consultor, me llamaron al centro de los vecinos y quedó una serie de publicaciones porque básicamente era, la gente se metía a buscar sobre Cita Hermana y encontraba la tesis. Entonces finalmente fui pagado muchas veces para 2 consultorías y yo lo encontraba realmente descabellado. Dije, nunca pensé en esto, nunca me interesó, pero una investigación, quiero transmitirles que uno abre una puerta y lo que viene después de esa puerta uno no sabe lo que va a pasar. Y creo que eso es una enseñanza muy atractiva que me gustaría compartir. Y sobre todo que este periodo abrió unas preguntas sobre todo este edificio, ¿no es cierto? Salió en el Mercurio, la última noticia, salió en la tele, me entrevistaron. La más feliz era mi mamá, me decía, como eres como famoso. Y yo soy como, mamá, si un edificio está ahí dando vueltas, es una cosa bien ridícula. Y finalmente lo que más me interesa es contarle 2 cosas. Primero, que este edificio, con las herramientas de análisis de un arquitecto, abrió una serie de preguntas que en el fondo, que la formación de arquitecto no era suficiente para abordar, ¿no es cierto? Y ahí viene una primera suerte como de pesar intelectual, porque fue una frustración absoluta, que era que en mi formación yo no tenía las herramientas para hacer historia, para hacerla, ¿no es cierto? Es decir, de la misma forma que un constructor sabe hacer algo, que una enfermera sabe hacer algo, yo no tenía las herramientas para hacer historia, ¿no es cierto? Porque una cosa es que nosotros creamos que hacemos historia, pero no somos historiadores, no estamos formados para eso y tampoco somos sociólogos. Y básicamente mi interés por hacer historia me obligaba finalmente a tener que salir del núcleo de la disciplina, ya que viene el segundo desvío, que es una cuestión que me tiene muy interesado porque intento más o menos una suerte como de normativa que me pongo a mí mismo, todos los años sacar una publicación sobre eso, sobre los temas de interés, trabajar con más gente, que era básicamente investigar sobre la arquitectura en dictadura en Chile, que era este periodo, como dijo ese profesor, a quien le tengo mucho cariño, por cierto, triste, muy feo y sobre todo conflictivo, que era mejor no mirar. Y la verdad es que mi tesis doctoral defendía el 2020, lleva por nombre Modernización autoritaria y cultura arquitectónica, una lectura crítica a partir del CEDLA. No voy a entrar en precisiones, pero básicamente el CEDLA es un grupo de arquitectos que eran considerados generalmente como posmodernos, ¿no es cierto? Oye, lo posmoderno es súper feo en Chile, etcétera. Bueno, ¿qué pasa si que efectivamente sacamos ese sesgo y lo ponemos al centro del problema, ¿no es cierto? Y el arco que en su momento puse en discusión era 1975-72, y la foto que ustedes tienen ahí es la única fotografía que existe, ¿no es cierto?, sobre la primera Bienal de Arquitectura. No hay más. Bienal de Arquitectura, inaugurada en agosto del 77 en Chile, y que además se desarrollaron en su gran mayoría, 70 y 80, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Pongo esta fotografía, que no es la mejor, ¿no es cierto?, poco paritario, por cierto. Defendí la tesis del 2020 con un short abajo y una camisa blanca arriba, ¿no es cierto? Todo encerrado, me costó mucho encontrar a los profesores. Lo comento más que por un chiste, sino que una cuestión que no cerré el proceso como quise, ¿verdad? Siempre quise que esta presentación tuviese el tono o el trabajo que yo había tenido, un trabajo 6, 7 años, ¿no es cierto? Y me tocó, como muchos de ustedes, como, bueno, enfrentar finalmente la pandemia. No voy a entrar en detención con esto, pero sí por lo menos tenía muchas ganas de pensar en red y de ensamblar finalmente a la arquitectura de este periodo con otras cosas, con otros campos, ¿no es cierto? Es decir, ya no ensayar mi capacidad de entender un edificio, sino que cómo la arquitectura se vincula finalmente con otros campos, ¿no es cierto? Y la hipótesis, lamento dar la lata, pero creo que es importante porque es una cosa que creo que tiene algo de sentido, era que pese a la violencia traumática y paralizante que el gobierno autoritario aplicó para instalar su programa modernizador, y contrario a lo que comúnmente se sostiene, para la cultura arquitectónica chilena, se trató de un periodo fundacional en materia disciplinar. Es un periodo que afectó a la modernidad como postulado cultural, a la nación en su conjunto y a la arquitectura como institución. No voy a entrar en detalle sobre esta cuestión, a quien le interese está descargable y gratuita, ¿no es cierto? Hay, yo diría que varios papers dando vueltas sobre esto, donde explico un poquito más sencillo, pero básicamente me interesa decir, partí con esta fotografía, es un grupo, en el centro está Cristian Bosa y otras personas, lo menciono porque posiblemente a alguien le suena el nombre, ¿no es cierto? Naturalmente arquitectos mayores, el nombre aparece, ¿no es cierto? Beto Eliat, y un grupo que en el fondo, el 77, dice, bueno, hay que hacer algo, ¿no es cierto? Hay que hacer algo sobre arquitectura, y pusieron una cantidad de temas que
que no eran muy compartidos en general, ¿no es cierto? Pero yo los ocupé a ellos como un detonante, solamente una suerte de plataforma para hablar sobre otras cosas y ver cómo algunas ideas de arquitectura, ¿no es cierto?, tienen que ver con instituciones y otras cuestiones. Y la pregunta que apareció fue, bueno, ¿y esto cómo lo hago? Si quiero tuviera si en 7 Hermanas estudio con un edificio, tengo el dibujo, ¿cómo entro finalmente a lo que se entiende por cultura arquitectónica? Razón por la cual trabajé muy cercano a la historia, naturalmente con historiadores y historiadoras, con muchos sociólogos y sociólogas, ¿no es cierto?, que el tema de la cultura es un problema de investigación en sí mismo, y naturalmente las fuentes a las cuales uno tenía que echarle mano ya se diversifican y ya no solamente eran planos, ¿no es cierto?, además de un periodo que estaba ciego, no estaba escrito, ¿no es cierto?, lo que está escrito era siempre muy castigador, con diferentes matices, ¿no es cierto?, pero me interesaba entrar en profundidad y no había nada, entonces básicamente la investigación hizo finalmente entrar a todas las revistas de oposición, se realizaron más de 2.900 números, a todos los periódicos de la época, el Mercurio, la Última Noticia, Tercera, La Cuarta, etcétera, un trabajo de archivo en algún momento debo aceptar y como transmitirles que me generó mucho estrés, se me caía el pelo, ¿no es cierto?, porque decía, esta cuestión en la que me metí no me puedo salir, ¿no es cierto?, al mismo tiempo era muy bien evaluado, entonces dije, no sé cómo salir, tengo ganas de ver un edificio para ver si es que puedo salir como jugando ahí y no me lo dejaron. Muchísimos archivos y sobre todo audiovisuales, ¿no es cierto? Es decir, muchos arquitectos que viajaron al extranjero, ya sea exiliados o porque básicamente no estaban en desacuerdo, tanto con el gobierno autoritario o incluso con el gobierno Allende, entonces tuvimos una cultura arquitectónica que se disipó por Chile, o sea, perdón, por el extranjero, y muchos cayeron en la AA de Londres, ¿no es cierto? Entonces tuve la suerte de entrar al archivo y encontrarme con varias, entre comillas, joyas que explican ¿por qué pasaron las cosas que pasaron después? Mucha gente se fue a estudiar afuera de Chile, ¿no es cierto? Y esa cuestión termina la dictadura y vuelven, y esas ideas no están fraguadas en Chile, sino que básicamente son enriquecidas por una discusión disciplinar que no se alojaba en Chile, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones me interesaban, que es básicamente cómo las ideas de la arquitectura y la cultura de la arquitectura se mezclan. Acá solamente un popurrí de cuestiones a la cual tuvimos que echarle mano, ¿no es cierto? Y una forma de estrategia fue partir este periodo en ciertos como una suerte de sushi, ¿no? Así como 1, 2, 3, 4, y al mismo tiempo era una estrategia muy tonta inicialmente, porque era imposible partirlo de forma lineal, porque estaba todo mezclado, pero fue una estrategia inicial trabajada con diferentes historiadores, y empezaron a aparecer cuestiones que se los voy a solamente mencionar por si a alguien le interesa, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el 74 rápidamente aparece el Colegio de Arquitectos con una firma de 500 arquitectos y arquitectas, ¿no es cierto? Que básicamente ven en la posibilidad del gobierno militar, si se quiere, o la dictadura militar, ¿no es cierto? El mejor momento para básicamente meterle mano a la Alameda y irse en contra finalmente de lo que hayan postulado durante Allende, ¿no es cierto? Una ciudad más moderna y poner en revalorización el neoclásico. O, por ejemplo, lo que termina pasando a partir del 75, que nosotros hoy día, entre que entendemos y manoseamos, ¿no es cierto?, la noción de patrimonio, era una cuestión que no existía. La noción de patrimonio se fragua finalmente por diferentes razones y solamente un ejemplo, esta es la portada de la revista CA, naturalmente hoy día tiene otra forma, o tuvo, ¿no es cierto?, y lo que está en el centro de la imagen es la Casa Colorada, ¿no es cierto? Es decir, por un lado, uno dice, pero hicieron todo mal, pero al mismo tiempo ponen al centro el patrimonio, ¿no es cierto?, de este edificio neoclásico, de alto valor histórico. Y esta frase a mí siempre me llamó la atención, naturalmente tratada de forma más profunda la tesis. Afortunadamente, con el rescate de nuestro país del marxismo, se ha producido una renovación en nuestro ser nacional. Las Fuerzas Armadas encarnan con más propiedad y amor que ninguna otra institución nuestras tradiciones seculares y nuestra nacionalidad. Se empieza a construir finalmente la noción de patrimonio desde el Colegio de Arquitectos, ¿no es cierto?, y con entidades gubernamentales. La ciudad se ve afectada, ¿no es cierto?, por proyectos de arquitectura, arquitectos, arquitectas, diseñando finalmente intervenciones muy potentes sobre la ciudad, como pueden, me imagino que algunos de ustedes no creo que lo hayan alcanzado a conocer, ya de adultos, ¿no es cierto?, como por ejemplo el altar de la patria, ¿no es cierto? Y con esto yo siempre estuve con la dificultad hasta el día de hoy de no caer finalmente como en la suerte populista, sino que me interesaba mucho entender por qué las cosas sucedían, por qué pasaba esta cuestión, ¿no es cierto? Más allá que empezar a encontrar como arquitectos criminales que habían hecho esta cuestión, ¿no es cierto? Creo que nunca fue la tesis, avanzó por ese camino, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, una actividad cultural en Chile muy deprimida hasta el 77, pero finalmente, por ejemplo, encontré esta filmación que es una joya, ¿no es cierto?, que es el Seminario de Arquitectura de Chile en el exilio en Londres, donde estaban todos los arquitectos exiliados finalmente, encabezados por Castillo Velasco,
en la AA, y era una gran presentación sobre lo que pasaba finalmente con esta reivindicación de terrenos, ¿no es cierto? Una cosa muy curiosa, es decir, todo lo que no se podía discutir acá se discutía en otros lugares y era altamente valorado, ¿no es cierto? Insisto, yo más que allá que tomar un partido sobre esto, era dar a conocer información que permitiese entender en complejidad un periodo sobre el cual había muchos conos de sombra. Al mismo tiempo, entender cómo la política cultural del gobierno de Chile, es una política, esto está institucionalizado, fue escrito, no fue pensado, cómo debía ser la cultura, ¿no es cierto? La imagen de la izquierda, me imagino que lo conocen, es el UNTAC, ¿no es cierto? Donde mi mamá estuvo en el techo, después se llama Diego Portales, y hoy día se llama Gabriela Mistral, ¿no es cierto? Es todo parte de un aparataje cultural muy interesante, ¿no es cierto?, que está íntimamente asociado a formas de la arquitectura. No es solamente la política por un lado, tenía cuestiones asociadas a la arquitectura, o por ejemplo esta cuestión que es súper interesante, que es que finalmente empieza a existir una suerte, ¿hasta dónde llegan los proyectos? Se hablaba que, por ejemplo, los gobiernos de Allende, ¿no es cierto?, eran tremendamente modernizantes, ¿no es cierto? Ahí tenemos la remodelación San Borja, ¿no es cierto?, que ustedes lo conocen, que está acá muy cerquita de nuestra escuela, ¿no es cierto?, y básicamente un afiche de Cormu que decía, quiero saber cómo será Santiago en 1980, y la ciudad que se proyectaba era con torre de vivienda moderna, ¿no es cierto?, generalmente tabla rasa, aparecen estas torres, ¿no es cierto?, y finalmente en los 80 la discusión era exactamente otra, es decir, algo pasa culturalmente y algo pasa, sobre todo en ideas de arquitectura en el extranjero, que permiten que las ideas cambien, porque fíjense lo que empieza a ponerse en valor en algunas bienales. Acá tenemos fotografías de un fotógrafo, Jack Seitelis, ¿no es cierto?, que por suerte tiene un archivo bien nutrido, y al mismo tiempo que alguien decía, no, pues si Santiago va a ser súper moderno, ¿no es cierto?, con carreteras, con el auto, alguien decía, ojo, estamos rompiendo todos los CITES, ¿no es cierto? Y esto se ancla con lo que hablaba Fernando Pérez y el Teo Fernández en la charla. El Teo Fernández trabajó finalmente en este tipo de revaloración patrimonial con el profesor Fernando Domecq en la Universidad de Chile. No me quiero poner latero, que se aprendan nombres, no el objetivo, pero solamente mostrarles cómo las ideas de arquitectura que nosotros hoy día subimos como, sí, hay que hacer esto porque me lo obligan, son discusiones que vienen del núcleo de disciplina y se mezclan con cuestiones políticas que son harto más complejas, ¿no es cierto? Siempre recuerdo que un profesor me dijo, ¿y usted por qué nunca ha dicho un proyecto simétrico? Y yo quedé helado porque fue como, ¿y por qué no puede? ¿No es cierto? Y finalmente asumimos que la simetría está prescrita, por así decirlo. Em, Todo esto se mezclaba con cuestiones que estaban pensados muchas veces por arquitectos y arquitectas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el acto de Chacarillas, que es la refundación nacional, con este acto evidentemente que ponían a estos 77 héroes de la patria, ¿no es cierto? Con un desplante particularmente llamativo, considerado muy próximo al nacionalsocialismo, ¿no es cierto?, donde se juntan a 77 jóvenes a hablar sobre el futuro de Chile, ¿no es cierto?, y cuestiones muy raras, ¿no es cierto?, que era, por ejemplo, que además este plan cultural, eso está escrito, ¿no es cierto?, está archivado, está dentro de la tesis, ¿no es cierto?, al mismo tiempo que venían esto, que existía un control social, el aparato cultural intentaba, de cierta forma, no sé si la palabra adormecer, pero activar otras cosas, y de repente aparece el Chavo del Ocho. O sea, ¿por qué viene el Chavo del Ocho específicamente, no es cierto? Y fíjense esa portada, que es una cosa que yo sinceramente es muy sintomática de un país que en el fondo naturalmente estaba medio chalado, ¿no? O sea, se suicidó hija de Allende y abajo, ya ni me acuerdo cómo se llama, ¿no? Es Kiko, ¿no? Perdón. Kiko porque viene el Estado Nacional, ¿no es cierto? Es una cosa muy rara. Y la pregunta siempre, bueno, ¿esto qué tiene que ver con arquitectura? ¿No es cierto? Porque yo no era historiador, no soy historiador, soy arquitecto, por suerte, pero estaba interesado en ver cómo estas cosas se vinculan y empezamos a encontrar de que efectivamente, ¿por qué aparece en este periodo tan curioso, ¿no es cierto?, tan violento si se quiere, que calza con la refundación nacional, tomado por un gobierno específico, ¿no es cierto?, la primera Bienal de Arquitectura, ¿no es cierto? Y básicamente es porque el aparato cultural lo fue permitiendo, ¿no es cierto? Es decir, esto no podía pasar al 75, esto no puede ser el 76, está permitidas ciertas cuestiones, ¿no es cierto? Y había que leer con las artes de la historia, ¿no es cierto? Y las herramientas, de forma son muchas capas las que se mezclan, ¿no es cierto? Eso es el aprendizaje finalmente, de por qué la primera Bienal, que se llama Patrimonio Nacional, y que puso en valor en el Museo Nacional de Bellas Artes, ¿no es cierto?, los CITES. Es decir, al mismo tiempo que se está intentando construir un país moderno, lo que se pone en el centro del valor es la fachada continua, que es básicamente el barrio donde estamos metidos nosotros, ¿no es cierto? Entonces uno empieza a decir, a ver, espérate un rato, ¿cómo estas ideas están mezcladas unas con otras? Y son fuerzas, igual que una cuerda, ¿no es cierto? Hay gente que tira la cuerda por un lado, hay gente que tira la cuerda con otro, ¿no es cierto? Y creo que esa fue la enseñanza que les puedo compartir, de entender de una sola,
como de forma muy rápida que la arquitectura son muchas fuerzas tirando para un lado, ¿verdad? Hay alguien que va a tirar para un lado, no hay una sola forma de entenderla y es lo que intentamos en esta escuela poner en valor. Y de repente las bienales empiezan a multiplicarse cada 2 años, bienal, ¿no es cierto? 79, 81, 83, 85, con personajes en los cuales tenemos este acceso a estas fotografías, porque lo voy a contar un poquito más adelante, ¿no es cierto? Encontramos una caja con VHS que nadie había visto, ¿verdad? Y que en el fondo logramos sacar, revisar. Era una cifra ridícula, ahí les contaré, pero en el fondo logramos revisar un montón de videos que nadie había visto, que estaban escondidos en el Colegio de Arquitectos y que nos permitieron finalmente construir lo que nosotros creemos que es una historia sobre las bienales o sobre lo que pasó en los 180 en Chile. No había nada escrito sobre eso, nos encontramos con este tipo de información, ¿no es cierto? Nos encontramos con de estos hay kilos, ¿no es cierto? Por suerte los digitalizamos y están hoy día a resguardo, ¿no es cierto? Muchas fotografías tachadas de quienes no podían aparecer, ¿no es cierto? Mucho plumón rojo. Y al mismo tiempo pasan cosas tan extrañas como el fantástico plan de recuperación, ojo con el nombre, el plan de recuperación del Centro Santiago. Es decir, si usted va a Santiago hoy día y caminan por una calle peatonal, es porque eso se hizo en 77, ¿no es cierto? Es decir, este tipo de cuestiones me hacían pensar y me siguen haciendo pensar que es un periodo que está lleno de cuestiones que hay que entender en profundidad. ¿Por qué pasan estas cuestiones, verdad? ¿Dónde sale la plata? ¿Quién lo proyectó? ¿Por qué es peatonal, no es cierto? Es raro pensar un lugar peatonal justamente cuando en la Libertad estábamos con toque de queda, una cosa muy rara, ¿no es cierto? Y esas cuestiones me interesaron muchísimo porque básicamente acá hay un plan de recuperación del Centro de Santiago, recuperación en el sentido que estaba poco utilizado, y básicamente originalmente se iba a llamar la Calle de América, un nombre un poco pretencioso, ¿no es cierto? Pero finalmente todas estas calles peatonales, que son exactamente las peatonalizadas hoy día, estaba asociada finalmente a un fuertísimo plan de recuperación patrimonial de edificios que hoy día son considerados joyas de nuestro patrimonio, por así decirlo, ¿no es cierto? Y solamente un comentario para que se den cuenta que en el fondo el patrimonio se fragua en este periodo, y es por eso que a mi juicio, entre otras razones, es muy relevante. El 77 recién se declaran patrimonio edificios como por ejemplo la Casa Colorada, ¿no es cierto? El Museo Nacional de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional. O sea, recién en el 77 alguien dice, oye, hagámoslo patrimonio, que hoy día uno dirá, oye, naturalmente son edificios neoclásicos de alta gama, ¿no es cierto? Y ver también cómo pasan todas estas mezclas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la figura de Mario Kreuzberger, en México lo conocen, ¿no? Don Francisco. ¿Sí? ¿No es conocido? Sí, yo siempre pensé que era como más conocido allá que acá. Tiene un rol fundamental en la divulgación de cuestiones súper específicas de arquitectura, muy raro, ¿no es cierto?, que tiene que ver Don Francisco con la arquitectura. Y lo que tiene en el centro es de qué forma culturalmente, ¿no es cierto?, anclado a movimientos del gobierno, se fueron potenciando, porque estaba permitido ciertas figuras que ya no vestían traje militar, sino que eran los primeros civiles que tomaban cargos realmente importantes. Lo que tienen, por ejemplo, ahí a la izquierda, ¿no es cierto?, acá es Don Francisco, harto más joven, y tienen la figura fundamental del alcalde Patricio Mequis, ¿no es cierto? Patricio Mequis, que es quien logra finalmente darle forma al centro de Santiago como lo entendemos hoy día, peatonalizarlo, ¿no es cierto?, meter un montón de plata, activar las galerías comerciales para que exista mayor venta, ¿no es cierto?, potenciar el arriendo finalmente. Es decir, muchas cosas que hoy día estamos totalmente naturalizadas se explicaron finalmente en casos como el Noche de Gigantes, ¿no es cierto? Patricio Mequis, una figura fundamental, bien importante, y también, por ejemplo, por qué pasan cosas como, por ejemplo, que se funde Fantasilandia en ese año, ¿no es cierto?, con la figura de Patricio Mequis, ¿no es cierto? Es decir, hacer un parque de atracciones, peatonalizar la moneda, potenciar más el metro, ¿no es cierto?, era porque es un plan no solamente cultural de que pasaran cosas, sino que también social, económico y en la ciudad. La ciudad comienza a cambiar, todo esto está debidamente tratado, ¿no es cierto? Acá está la inauguración de Fantasilandia, Patricio Mequis después de la entrevista dice, me quería morir, porque lo subieron a estos carritos, ¿no es cierto? Y lo más ridículo es que después, y más triste, ¿no es cierto?, muere porque se cae de un balcón en su casa en la playa, se le rompe la baranda y se muere un tipo fantástico, ¿no es cierto?, y muere en una cuestión muy rara. Y solamente mencionar que naturalmente mis ojos de arquitecto, por suerte, nunca dejaron de lado, ¿no es cierto?, entender cómo algunas de estas cuestiones, cómo estas ideas, si se quiere, posmodernas, tengo mucho reparo con esa determinación, pero, o con esas líneas de pensamiento, comenzaban a tener formas en la ciudad, ¿no es cierto?, darle forma a esta cuestión. Lo que tenemos a la izquierda es el centro comercial IF, ¿no es cierto?, del 80, o el centro comercial Lo Castillo, ¿no es cierto?, estamos hablando de los proto-malls, o proto-centros comerciales, antes que aparezcan los centros comerciales grandes como el Parque Arauco, o por ejemplo el edificio de las Américas en Santiago, ¿no es cierto?, o el Centro de Negocios Santiago, que básicamente es de los 80, es decir, siempre un análisis muy profundo, con muchísimos dibujos sobre
cómo algunas ideas de arquitectura que venían de afuera entraban a Chile, hacían fricción, se torcían y muchas veces explicaban exactamente lo contrario que querían hacer fuera de Chile, una cosa bien bonita. Em, honestamente para mí era un inicio muy complejo de entender. Naturalmente, uno de los descubrimientos interesantes de la tesis, ¿no es cierto?, fue finalmente toda la historia que tiene que ver con un concurso privado de arquitectura para hacer la casa de Pinochet, ¿no es cierto? Es una casa que hoy día se llama está en Locurro, que si no me equivoco es el casino de oficiales, ¿no es cierto?, o sea, matrimonios, etcétera, pero originalmente era plata que finalmente se sacaba directamente de un fondo reservado, ¿no es cierto?, que una periodista lo encuentra y se generan un montón de problemas, y de repente hay un problema situado a raíz de una casa específica, ¿no es cierto? Razón por la cual la tesis también entra finalmente a entender primero cómo es la casa, quién la proyecta, cómo es el concurso, porque pasan cosas que están todas ancladas, es decir, la intervención del Colegio de Arquitectos, ¿no es cierto?, el 78, lo que hace finalmente es quitarle la mantención de los concursos públicos, ¿no es cierto? Primero. Segundo, la intervención del colegio, a todos los colegios de arquitectos es que ya no era obligatorio. Y tercero, era que finalmente el Colegio de Arquitectos perdía cualquier tipo de representatividad, ¿no es cierto? Y es por eso que en esta época aparecen los concursos privados, ¿verdad? Te elijo a ti, te elijo a ti, te elijo a ti. Básicamente pasaban cosas como esta, ¿no es cierto? En una profesión que se hundía literalmente, como muchas otras en los 80, de manera muy fuerte, ¿no es cierto? Esta imagen no quiero entrar, pero básicamente la gran mayoría, gran parte de los arquitectos tenían severos problemas para trabajar, ¿no es cierto? Y además, ¿no es cierto?, en una cuestión bien específica, que era cómo estos temas intentaban, con mucha precariedad. Lo que tiene a la izquierda es un libro que se llama La ciudad prontuario del régimen, que fue censurado en la Quinta Bienal de Arquitectura, ¿no es cierto?, mientras estaba como directora Elena Osa Puelma, ¿no es cierto?, que era naturalmente partidaria del régimen, ¿no es cierto?, y de la censura, e intentaban de cierta forma sacar estos libros, se imprimieron 500, de forma totalmente por debajo de la mesa, ¿no es cierto?, ya en detenidos, etcétera. Es decir, aparecía finalmente un interés por chocar estos dos mundos en las bienales, ¿no es cierto? Era una cuestión bien interesante. Y por último, insisto, estoy mostrando solamente un pantallazo muy general de los temas que ustedes, si que se interesa, pueden encontrar. Esta discusión, a mi juicio, fantástica, altamente mirada de muy mala manera, sobre lo que tenía que ver el tema de la identidad. Posiblemente no estoy de acuerdo con lo que opinaban, pero sí estoy muy de acuerdo, ¿no es cierto?, con este interés por querer preguntarnos quiénes somos, para dónde vamos, de dónde venimos y por qué proyectamos la forma que proyectamos, ¿no es cierto? Hay nombres fundamentales, ¿no es cierto? La figura de Cristian Bosa, yo no voy a hacer ninguna apología a nadie, ¿no es cierto? La tesis es bien clara en dejarlo claro el día número 1, pero hay figuras que se han tratado de forma tan superficial que en el fondo nos quedamos con solamente lo malo, y por suerte somos todos seres humanos muy complejos que tenemos altos y bajos, y Cristian Bosa merece de cierta forma el reconocimiento de haber metido en las bienales temas sobre problemas de identidad, ya sea para estar a favor o sobre todo en contra, pero generó una discusión arquitectónica, a mi juicio, tremendamente importante, que además fueron tremendamente hábiles. Por ejemplo, nos encontramos con los programas de del UCB Televisión, no sé si existe ese canal, ¿sí?, que de la quinta región, todavía existe. Cuando yo era chico, lo único que veía, que estaba en Viña, y finalmente estaba Cristian Undurraga, asociado, ¿no es cierto?, con Cristian Bosa, ¿no es cierto?, y tenían un programa muy pequeño de arquitectura, en los cuales llevaban los últimos libros de arquitectura, y naturalmente estos tipos, asociados también naturalmente a Sebastián Piñera, intentaban meter temas de contingencia de arquitectura, pero era una forma de responder a dos cosas. Primero, temas que según ellos estaban fuera de la discusión, y tercero, encontrar un espacio que las escuelas no les daban, porque las escuelas de arquitectura estaban fuertemente supeditadas a la enseñanza moderna de la arquitectura y no le iban a dar espacio, ¿verdad?, a miradas que fuesen ampliamente disidentes, ¿no es cierto? Y siempre yo ya me puse el lente de director o interesado en la escuela, que es exactamente lo que intentamos no hacer acá. No digo que esté mal, sino que en el fondo que convivan finalmente las diferentes formas, ¿no es cierto?, y no tener una formación particularmente rígida. Y naturalmente la tesis hablaba finalmente con una cuestión que me imagino que conocen, que es el pabellón de Sevilla de Germán del Sol, ¿no es cierto?, que tiene este iceberg, lo conocen arquitectos, estudiantes más jóvenes, ¿no? Pabellón de Sevilla, ¿no es cierto?, es la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América, y finalmente, pero ese concurso se fragua y se cierra finalmente el 88, antes del plebiscito incluso, y es visto finalmente como decía en ese momento Heraldo Muñoz, en nuestra tarea es reconstruir la presencia exterior en Chile. Era básicamente presentar a un país deslavado finalmente de la dictadura, ¿verdad? Y deslavado de una cuestión que es explícito, y posiblemente me pareció fuerte en su momento, y hoy día me parece tremendamente curioso,
de que nos consideraran bananeros, razón por la cual es una de las razones por las cuales, o básicamente latinoamericano, y pasan dos cosas muy raras. Se lleva este iceberg en unas fragatas militares, en una suerte de nueva relación, finalmente, ¿no es cierto?, entre la entidad estatal y los militares, ¿no es cierto?, se escolta este iceberg, ¿no es cierto?, eso no está catastrado, lo encontramos en unas fotografías por suerte, hay unas cosas filmadas, ¿no es cierto?, para mostrar que Chile, al mismo tiempo que era cálido e interior, con este fantástico pabellón de Germán del Sol, ¿no es cierto?, era capaz, ¿no es cierto?, primero de una hazaña técnica de altísima dificultad y costo, llevar hielo a Sevilla, al verano en Sevilla, que eran básicamente 43 grados Celsius. Y lo segundo, la mayor cantidad de plata estuvo básicamente metido en tres cosas. Primero, en llevarse el iceberg. Segundo, en el pabellón, ¿no es cierto?, que hoy día es una oficina de diseño, siempre pasa, es bien triste la historia de ese pabellón. Y tercero, en pagar a la organización el lugar más alejado de Latinoamérica, razón por la cual nos pusieron al lado de Japón. Eso fue deliberado. No podíamos quedar al lado de Ecuador, por ejemplo, está escrito. No podíamos quedar al lado de Brasil. Entonces, toda esa cuestión que uno dice, los jaguares de Latinoamérica, en algún momento, aunque nos parezca hoy día particularmente ridículo, estaba proyectado para ser así, ¿no es cierto? Están los oficios, las cartas, y básicamente era visto como la oportunidad del siglo, ¿no es cierto? Y todo eso estaba anudado finalmente en un edificio, ¿verdad?, que estaba proyectado con ciertas capacidades. Solamente entender que hay una gran parte de la tesis hablando sobre la fractura entre arquitectura y Estado, ¿no es cierto?, que es, y finalmente esta suerte de refundación historiográfica determinada, ¿no es cierto?, y esto me parece tremendamente interesante porque hay una cuerda que alguien tira, o muchas personas tiran finalmente, para poner en esta suerte de poner a Chile en una condición nueva, novedosa, ¿no es cierto?, del lavado de su pasado totalmente, con proyectos que naturalmente revisten muchísimo interés, ¿no es cierto?, como la Casa del Cerro de Cristian de Grote, ¿no es cierto?, fantástico arquitecto, ya que Gustavo Maya la sala, posiblemente uno de los preferidos de arquitectos en Chile, unas plantas realmente impactantes, o la Casa Matías Klotz para su madre, el Hotel Explora, el primer proyecto de Smilan Radic, ¿no es cierto?, que es el embarcadero de Dolores, lo que tiene abajo a la izquierda, ¿no es cierto?, o la Casa de Vidro, el 99, es decir, esa curatoría no es mía, sino que son básicamente los libros de historia en Chile que intentaron decir los 90 son otra cosa, ¿no es cierto?, y finalmente la tesis intenta buscar de dónde vienen estas líneas de pensamiento, ¿no es cierto? Y para cerrar, solamente, esta es la enseñanza, este fue presentado, esta es la forma en que presenté la parte final del doctorado, es un poquito esquizofrénico, sin querer insultar a nadie, pero poniendo en el centro del problema al CEDLA, que era este grupo, a ARS, a su revista, y a tres personajes que habían sido, por diferentes razones, puestos de la forma lateral en la historia, uno podía entrar, ¿no es cierto?, a otros personajes, uno podía reconocer, por ejemplo, temas de altísimo interés disciplinar para mí, la que es el urbanismo moderno, los temas del tema del patrimonio finalmente, y esto está asociado a lugares, a personas, instituciones, actores, etcétera, pensar en red, al problema de la identidad latinoamericana y cómo esa cuestión entra en discusión con Fernando Castillo Velasco, a otras agrupaciones, ¿verdad?, como las Bienales, la revista CA, la Escuela de Arquitectura, fueron revisados todos los currículos y las revistas de arquitectura, y básicamente esta cuestión es un panorama que siempre estaban anudados por la revista, en el cual intentaba demostrar que poner al centro del problema al periodo y a estos personajes permitía finalmente, ¿no es cierto?, tener un panorama muy completo, ¿no es cierto?, provisional naturalmente, sobre un pensamiento en red. Es decir, la tesis lo que intentaba era mostrar de cómo finalmente a través de un personaje que ellos decían, nosotros vamos a hablar de arquitectura, es posible entender cómo se enseña arquitectura, ¿verdad? ¿Qué cambia en lo que nos enseñaron? O cómo cambia el colegio de arquitectos, cómo cambian las escuelas, cómo cambiaron las revistas, ¿no es cierto? Entonces solamente aprendizaje, yo voy terminando para no latearlo porque estoy justo en el tiempo, un aprendizaje pensar en red, pensar ojalá de manera compleja y sobre todo el aprendizaje de poder mirar la arquitectura en relación a otros campos y que por suerte era mucho más que un edificio. Para cerrar, lo siguiente es un caso, un cruce entre investigación, teoría y arte. Este es un proyecto que sigue latente, partió hace un par de años atrás y me gusta decir como las mesas que hicimos en mi patio, porque básicamente dentro de las cosas curiosas que nos interesaba este grupo compuesto por Rainer Rasmulich, Pedro Correa, Fernando Portal y yo, encontramos en el Colegio de Arquitectos una caja que tenía 55 VHS jamás vistos, que son parte de lo que está en la imagen que está al lado. Tuvimos que conseguirnos fondos para que esos VHS los pudiesen digitalizar
y que básicamente la cinta no se muriera. Eso duró como un año, ¿no es cierto? Las investigaciones muchas veces no pueden llegar a puerto porque se demoran mucho tiempo. Fondos para digitalizar, nos pasan estas horas y revisamos todo el tipo de información. Siempre pongo esta imagen porque es una de las cosas que realmente es muy curiosa. Esta es la foto de Peter Eisman, ¿no es cierto?, que está con la polera del Colo-Colo. Esto es 79. Peter Eisman, un arquitecto norteamericano, en el fondo bien metido en la teoría de los años 70, ¿no es cierto? ¿Qué estaba haciendo Peter Eisman 79 acá, ¿no es cierto? ¿Y por qué está con Glenn Murcutt, incluso al lado, con una que tiene, fíjense, acá está lo del Colo-Colo, ¿no? Y de cierta forma fueron estas cuestiones que empezaron a aparecer más allá de la curiosidad, lo pongo un poco para enganchar, ¿no? Es como ver a Peter Eisman colaborar en el Colo-Colo y en un domingo en el, teatro, en el Museo Nacional de Bellas Artes, curioso, pero dar cuenta que efectivamente estaban pasando cosas muy raras, ¿no es cierto? Es decir, es un periodo que vino gente, vinieron más o menos, la Bienal 79, solamente un ejemplo, fue lo que se llamó la Bienal Internacional. Vinieron 70 personas de afuera y 15 dijeron, yo a ese país no me meto ni loco porque está lleno, porque matan gente. Y están las cartas, ¿no es cierto? Una discusión que estaba muy activa, ¿no es cierto? Y viene un problema enorme que finalmente decidimos decir, bueno, nadie ha investigado las bienales, no queremos generar que la primera investigación en serio tenga una suerte de como enfoque claro, entonces vamos a hacer un gran libro en el cual vamos a meter todos los documentos que encontremos de todas las bienales sucedidas en Chile. Y nos metimos de nuevo en una cuestión realmente, ahora lo considero un poco tonto, ¿no es cierto? Estamos en donde vivía antes, en mi casa, ¿no es cierto?, que la arrendábamos. Ahí está Fernando Portal, Pedro Correa, con mesas que tuvimos que diseñar la mesa y las terminamos construyendo en el patio donde teníamos donde meterla, ¿no es cierto? Y esas mesas estuvieron en mi casa durante muchos meses, mi señora me quería matar naturalmente, y partimos de una cuestión muy personal, ¿no es cierto?, y básicamente terminaron esas las mesas, eso es la Bienal de Arquitectura, yo no me acuerdo, que 2015 puede ser, 2017, no sé, en el cual está este libro con todos los archivos escaneados, ordenados, digitalizados, disponibles para investigadores, con estos neones verdes, ¿verdad?, con mármol que nos conseguimos gratuitos, ¿no es cierto? Los neones verdes lo hacía un artista. ¿Por qué verde? Sinceramente, esto va a parecer totalmente naif, pero nos interesaba como estas lámparas verdes de biblioteca antigua, ¿no es cierto?, que era una exposición de arte, ¿no es cierto? Diseñamos los neones, hicimos una instalación eléctrica nosotros, una cuestión totalmente doméstica, con el libro más grande que se ha hecho en Latinoamérica, se ganó un premio, la cosa más ridícula del mundo, son cosas que uno empieza a tener como vienen después, y lo que nos llamó más la atención es que finalmente le interesó al campo de la investigación. Muchos investigadores se acercaron al libro y hicieron investigaciones sobre esto. Hay una tesis de magíster sobre esto, me parece realmente ridículo, pero al mismo tiempo tremendamente potente, ¿no? Así como las cosas que uno sabe, que uno hace, no sabe a dónde llegan. Fue presentado en la Católica, fue presentado, nos lo vieron del MAC, ¿no es cierto?, que son la imagen que está abajo, el Museo de Arte Contemporáneo. Después se fue a México y la gente de México que le hizo no podíamos llenar las mesas ni los neones, y fue presentado en la OA, fue presentado en diferentes universidades. Yo la verdad creo que en el fondo lo que permitió esta cuestión fueron que tuviésemos más plata, finalmente, porque vendimos un par de cosas, y esa plata fue reinvertida totalmente para poder construir finalmente, a través de Fondar, libros, ¿no es cierto? Y el libro se llama Lo Nuevo de Nuevo, y estas son algunas de las cosas que me tocó, por suerte, escribir a mí, ¿no es cierto? Y lo que está a la derecha es solamente una mención de cómo los proyectos uno no sabe para dónde van, ¿no es cierto? Es decir, si uno se entrega finalmente con los intereses, que no es nuestro caso, son algunos de las personas interesadas, algunos de los cursos, y es muchísima gente más, así que como cada vez que lo puedo lo menciono y lo agradezco. Y finalmente, cerrando la investigación, finalmente para mí, esto demuestra que puede tener otras salidas, no es solamente un ensayo, ¿no es cierto? La investigación no tiene por qué ser solamente un ensayo publicado, indexado, ¿no es cierto? Y finalmente podemos los arquitectos meternos en exposiciones, charlas, montajes y ser finalmente parte de una colección. Y para cerrar, para no aburrirlos más, ¿no es cierto?, no puedo evadir la pregunta que hoy día, ¿verdad?, o todo lo anterior se mezcla con la pregunta que hoy día estamos intentando responder, esto ya no es personal, junto a un equipo entero, ¿verdad?, profesores, profesoras, que es finalmente, bueno, ¿cómo se enseña la arquitectura hoy?, ¿no es cierto? Y me gusta pensar que es una pregunta incombustible, espero, que no se va a agotar nunca, de una respuesta completamente provisional y sobre las cuales existen muchísimas posturas, y la escuela entera, incluso más allá de la sala, es parte de ese tipo de respuesta. Muchas gracias. Bueno, ahora, no lo dije al inicio, pero lo digo ahora, abrimos preguntas y una discusión, si es que les interesa, si hay temas que quedaron
en el tintero. Y nada, yo solamente comentar tu pasión por la historia y tu pasión por la colección y tu pasión por los archivos. Eres un estudioso, digamos, eres un investigador. Yo diría, tendría una respuesta muy elegante para eso, pero yo creo que en el fondo soy esencialmente cachurero. Y lo digo como con el sentido alto de la palabra, ¿no? Como de coleccionar cosas aparentemente poco valiosas inclusive, pero que tenemos la facultad que la arquitectura en su ejercicio de hoy día nos permite poner en discusión, nos permite conectar, ¿no es cierto? Y yo creo que soy un coleccionador de cosas en general, ¿no es cierto? Y en el fondo, y aquí voy a acceder un poco, tal vez como una suerte máxima, pero creo que la arquitectura debe coleccionar cuestiones, experiencias vividas con el cuerpo, tiene que dedicarse finalmente los arquitectos y arquitectas a estar atentos finalmente, no solamente al detalle constructivo, sino a que las sensibilidades urbanas, por ejemplo, los temas que levanta Thomas y su equipo, por ejemplo, es estar atento a una cuestión que está pasando en la calle, ¿no es cierto? La gente de la calle, ¿no es cierto? Y está ahí y en el fondo, y si no hubiese sido por Thomas, ¿no es cierto? Y la fundación posiblemente, lo pongo como ejemplo de cómo no lo hubiésemos coleccionado porque básicamente vamos seleccionando cuestiones de nuestro interés. Entonces creo que uno tiene que estar atento y coleccionando cuestiones, digo. Y sí, soy un archivero por naturaleza, diría, sí. Bueno, se abre la conversación. Si hay alguien que le interesa hacer algún comentario o pregunta. Ya, o sea, fue más que nada de lo que nombró anteriormente Jorge Elton. Se me hizo interesante eso porque yo lo conocí el semestre pasado por el Hotel Antumalal, en Pucón. Por ejemplo, eso es exactamente lo que se explica en la primera página de esa tesis, ¿verdad? Porque un enredo que se genera comúnmente es ¿verdad? Porque es Jorge Elton A. Y el que proyectó este proyecto se llama Jorge Elton A, ¿verdad? Creo que se los comenté a los chicos de México, ¿no? Es como si fuese un palo blanco, ¿no? Es como el ejemplo clásico. Uno es el padre, Jorge Elton Álamos, y el otro es el hijo, que es Jorge Elton Aguirre. Entonces, finalmente le han atribuido, y no importa tanto en el fondo de quién es el proyecto, no, pero son líneas de pensamiento y son formaciones muy distintas que recibieron y que les permitieron finalmente pensar otro tipo de arquitectura, por más que su padre o su madre hayan sido arquitectos, ¿verdad? Y naturalmente el Antumalal está dentro finalmente de la línea de formación de este Jorge Elton, pero al mismo tiempo él reniega sobre eso, ¿verdad? Porque él está dando un paso un poco más adelante por lo que se entiende como los cánones del movimiento moderno, ¿no es cierto? El Antumalal, a todo esto, es un hotel que está puesto cerca de en Pucón, ¿no es cierto? La primera hazaña de la familia Pollack por querer llevar finalmente la industria hotelera, ¿no es cierto?, a otro nivel, ¿no es cierto? Están callados en la parte alta, miran los lagos, mira el lago, etcétera, esencialmente moderno, pero también con cuestiones muy sensibles que él trabaja con piedra. Entonces, hay cosas que el Elton finalmente mayor le pasa al Elton chico, por así decirlo. Así que sí, es una familia muy interesante hasta el día de hoy. Hay varios Elton dando vuelta con una mano bien fina. Gracias por el comentario porque me permitió demostrar que ese era el tipo de cuestiones que sucede cotidianamente. Hola. Primero que nada, respecto a la tesis de doctorado, porque claro, uno cuando parte este tipo de cosas, o yo asumo, uno presupone que no sabe dónde va a llegar, entonces claro, llega un minuto en donde uno está como estos momentos de estrés donde no sabe cómo seguir, no sabe qué viene, no sabe cómo avanzar. Si en algún minuto de la tesis ocurrió algo así, tuvo que hacer un cambio radical, o siempre desde un principio tuvo claro como a lo que iba, eso más que nada. Bueno, se transformó en algo muy personal. La pregunta, digo, yo lo pasé pésimo en el doctorado. Y si me preguntan, ¿lo haría de nuevo? Por supuesto que sí, ¿verdad? Es una cosa media rara, ¿no? El doctorado llegó a una crisis en un momento. No quiero contar cosas muy personales porque en el fondo desvirtúa la pregunta, pero tenía un profesor que me decía, usted tiene un 7, terminó, y tenía un profesor que dijo, venga a mi oficina en Buenos Aires porque yo lo voy a reprobar, que era el historiador. Entonces, en el fondo, antes del Zoom, ¿verdad? O si no me hubiese ahorrado un montón de plata, ¿no es cierto? La tesis llegó a una crisis absoluta. Y él es que me pone con las cuerdas y me dice, usted va a ser arquitecto o se va a vestir de historiador. Y en el fondo yo si hubiese seguido por el camino de la arquitectura pura y dura, ¿verdad? La tesis hubiese terminado 2 años antes, por lo menos. Y elegí, en ese sentido, el interés por la historia, por eso puse que era muy defraudante no tener las herramientas para hacer historia, ¿verdad?
que es básicamente es como si le dijera, ¿usted sabe sacar un riñón? No, bueno, hay que saberlo, ¿verdad? Y es una cosa súper específica. Lo que pasa es que como estamos tan alejados de la historia y creemos que la sabemos, que nos la han enseñado, las herramientas son tremendamente específicas, ¿no es cierto? Es como sacar, no sé, lo mismo que es un ingeniero. No es una cosa tan blanda. Entonces, muchas veces no tuve idea dónde iba a llegar y fueron periodos de larguísimo estrés, ¿no es cierto? Y ahí viene finalmente la madurez tanto de los profesores tutores, sobre todo los compañeros y compañeras del doctorado, gente mayor, ¿no es cierto?, que ahí viene la formación personal del propio proceso. Esta cuestión se acabó, voy a hacer exactamente lo que quiera y asumir, apretar los dientes y asumir, ¿no es cierto? Así que naturalmente durante mucho tiempo la tesis se iba por un lado y finalmente volvía y encontraba una puerta cerrada. Fue súper conflictivo. No, conozco casos bien exitosos de gente que lo pasó muy bien en el doctorado, no fue mi caso, digo. Hasta el año 4 fui muy feliz, me sentí intelectualmente muy desafiado. El año 5 y 6 no quería más guerra, y el 7 con una hija y un matrimonio y sin beca, ya la cuestión no se puso tan feliz, ¿no es cierto? Y un profesor que me quería reprobar, que después me puso un 7 para salir por la puerta ancha, digo. Así que, de hecho, la vamos a publicar con él. El profesor es Adrián Gorelick, uno de los suerte como neomarxistas en Buenos Aires, ¿no es cierto? Así que una persona bien interesante que le interese, la UBA, está anclado en la UBA, así que sí, así. Muchas gracias. Se agradece mucho en la presentación el carácter biográfico o del origen de su trabajo, de tu trabajo. Quería consultarte si tú podrías después consultar o hablar a los estudiantes, que no necesariamente muchos estudiantes que están aquí tuvieron la suerte de alguna forma de tener esa figura como el papá y la mamá, o verlos y verlas en una situación que tú puedes identificar como cercana a la carrera al cual le hiciste. A ver, la mamá trabajando en la UNCTAD y el papá trabajando en las 7 hermanas, y que eso seguramente detona algo y tú fuiste honesto hoy día respecto a eso. Sabemos que por el perfil de estudiantes, gran mayoría de los estudiantes que están aquí no tienen eso. Quizá la imagen de su papá, de su mamá o de su abuelo o abuela es distinta. Sin embargo, parece que lo biográfico, y también se ve en el taller de Colomina Fara y de Marco Gencahue y varios, y que es algo que se valora mucho aquí, en la escuela, quizá es parte del proyecto de escuela, pero cómo uno puede partir de eso si de alguna forma parte desde un desierto, o que uno siente que parte desde una herencia que no tiene esa cualidad o esa energía para enamorarse de la carrera y seguir alimentándose desde eso. Creo que la pregunta no puede ser más acertada y en el fondo es la parte flaca de la presentación, ¿verdad? Y en ese sentido varias cosas. Primero, solamente mencionaba la figura de mi padre y mi madre con esos temas, ¿no es cierto? Porque me generaron cierto interés en algo, ¿verdad? Y yo creo que más que tener a tu papá o a tu mamá que haga ciertas cuestiones, ¿no es cierto?, creo que está la noción de reconocer aquellas cuestiones que son de interés, que en este caso en particular estuvieron básicamente en mi formación, ¿no es cierto? Pues tengo amigos míos también de la central, ¿no es cierto?, que esos intereses finalmente los lograron poner en el centro y que su cantera no es su papá, ¿no es cierto? A todo esto, tampoco yo también con mis papás, digo, así como no es que sea así como, mira, mis papás, etcétera, etcétera, sino una cosa como de cosas que en el fondo tiene que ver con lo de ser cachurero, ¿no? De menciones de cuestiones, que se mencionaban cuestiones. Y esa recolección de intereses, en este caso, está acá, como te podría mencionar también otras canteras, ¿no es cierto? Y en ese sentido, yo creo sinceramente que no hay desiertos. Es decir, y nosotros, más que lo autobiográfico, diría que en el fondo una cuestión que sí es un proyecto de escuela, que está como relativamente declarado, ¿no es cierto?, es que en el fondo todas las personas, todos nuestros estudiantes tienen un valor intrínseco en algo de su formación. Y hay algo adentro, ¿no es cierto?, de los estudiantes que la escuela quiere, ¿no es cierto?, o que permite que sea un detonante, que sea un gatillo, ¿verdad?, que no sea un fin en sí mismo. Yo no hice una tesis sobre mi papá, ¿verdad?, o sea, sino que básicamente son colecciones de ideas, de cuestiones que en la escuela, en mi caso, no pude volcar, ¿no es cierto?, por tiempo, etcétera, por formación, y que básicamente poniéndolas sobre un papel, mira, me doy cuenta que algo de esto me interesa,
pueden llevarte a algo que efectivamente no conoces, ¿no es cierto? Más allá de que la figura, claro, y yo estoy como abiertamente en contra de que haya un desierto, o sea, yo creo que el mismo hecho que hayan estudiantes en la universidad hoy día, ¿no es cierto?, sentados en esta universidad, o es porque son un desierto florido, ¿cachai? Así como efectivamente, porque tienen la posibilidad de estar en la universidad, ¿verdad? Y posiblemente, y si es que, por ejemplo, supongamos que hay un estudiante que está desertificado, ¿no es cierto?, por diferentes razones, nuestro deber como escuela, que es lo que intentamos hacer, es finalmente llenarlo de opciones, ¿verdad? Ese interés no hay que ir a buscarlo en este caso, como mostré acá, tremendamente biográfico, sino que básicamente tener la capacidad de recolectar cuestiones que están por ahí dando vuelta, ¿no es cierto? Y me encantaría pensar, ¿no es cierto?, por eso creo que la pregunta es muy buena, que en el fondo ustedes, estudiantes, ¿no es cierto?, encuentren esa cuestión en la escuela, ¿verdad? Y es por eso que nos matamos en equipos gigantes intentando hacer muchas cosas y a veces quedamos menos pasados porque hacemos muchas cuestiones, ¿verdad? Y las charlas nos complicamos entero y traemos profesores distintos porque queremos mezclar ideas y de repente esa cuestión como esa efervescencia nos juega una mala pasada. Entonces, en el fondo, estoy seguro que todos tienen valores e intereses personales que se pueden anclar con la arquitectura y que lo personal es solamente una detonación de algo que en el fondo, al mismo tiempo que uno lo verbaliza, ya se muere, ¿verdad? Y lo que viene, insisto, uno no sabe lo que puede hacer. Muy buena la pregunta, Tomás. Ya estando en la hora, agradecemos a todos los que están aquí presentes. Esto va a quedar grabado y lo vamos a poder seguir viendo en YouTube. A Fernando, a su charla muy, muy interesante y muy particular, nuestro rubro, en la arquitectura en general, hay mucho ego en nuestra profesión, mucho ego que se ve en cada obra, en cada clavo, en cada pedazo de madera y y tiene mucho interés que así sea. Pero también hay algunas historias, o en el caso de Fernando, que se presenta en que está bastante fuera también todos los intereses. Y eso es atractivo. Cómo se va nutriendo de todos los cachureos que tú hablas y cómo eso es parte de tu biografía y construye esta masa que eres tú, digamos. Bueno, muchas gracias, espero no haberlos Muchas lateado gracias. mucho. Fue una charla bien personal, para ser sincero, y a quien quiere tener alguna pregunta específica sobre algunos proyectos, investigaciones, podemos conversarlo, pero creo que no era el momento de... Quería tomar muy bien la invitación que estamos inventando, que es más allá de la sala, todas esas cosas que nos alimentan y que nos construyen como personas que después nos paramos con cierta soltura a la responsabilidad absoluta de formarlos como arquitectos y arquitectos en la sala. Así que en el fondo, más o menos provengo de eso. Muchas gracias.